Hola, ¿cómo estás? Te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente queriendo compartir a través de la palabra del Señor una cápsula o más bien una reflexión cristiana de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Reflexiones que están orientadas principalmente a ese compromiso que como cristianos vamos asumiendo a través del tiempo. También en torno al conocimiento que vamos recibiendo de parte del Señor. Es un compromiso en el cual yo voy eh, quizás corrigiendo todas mis áreas de mi vida, todas las dimensiones en las cuales el Señor me llama y me busca para ser un imitador de Jesucristo. Quizás gran parte de estos mensajes han estado cimentados en un tema anterior, en un tema que tiene que ver con el Sermón del Monte, el discurso maravilloso del Señor Jesucristo hacia las multitudes. El Señor Jesús quiso hablar hacia las multitudes. Por lo general, sus mensajes de amor, sus mensajes de esperanza y aquellos mensajes de amonestación que él pudo presentar mediante su ministerio fueron dirigidos de manera muy personal, de manera muy particular, de una forma en los cuales estaba relacionado con un contexto muy claro y específico. Cuando utilizó una parábola, cuando entregó una palabra de amor, siempre lo hizo, o cada vez que quiso explicar un concepto, lo hizo hacia una persona, hacia alguien personal. Es por eso que el Evangelio es poder vivirlo de una manera práctica, pero también personal. Pero en esta oportunidad del discurso del Sermón del Monte, él entregó un mensaje para una multitud grande, así como fue en las dos oportunidades que él alimentó a personas que quisieron escucharlo. En este tipo de mensaje el Señor tomó varias características de su mensaje personal para extenderlo de una manera general hacia el pueblo del Señor. Pero el Señor siempre apuntó con un énfasis pragmático y un énfasis que tuviese que ver con el compromiso de quien quería seguirlo. Él no solamente se fijó en que las personas fuesen oidores de la palabra, que pudiesen oír sus discursos, lo que él estaba entregando, sino que también poder ser hacedores de ella. Y es por eso que hemos entrado en esta serie de temas que tienen que ver con el compromiso cristiano. Un compromiso con Dios en primer lugar y luego un compromiso que se extiende hacia nosotros mismos, pero también se extiende a cada uno de los que nosotros llamamos prójimos. Pero también en este sentido un compromiso que hemos mencionado acerca de la iglesia y los miembros que están en ella. Y en esta oportunidad quisiera poder presentar de una manera muy simple, sin eh, quizás pretensiones mayores o argumentativas en los cuales poder convencer a las personas, porque no se trata de eso, se trata de mostrar en la palabra cómo el mensaje de Jesucristo también enseñó que nosotros debemos ser sustento al cuerpo de Cristo. Eh, Hay discusiones tremendas en relación con este tema. No quiero entrar en ellas porque creo que el mensaje del Señor es bien claro y dentro de esto también nosotros tenemos que ayudar a aquellos que quieran presentar la palabra. Debemos hacerlo de corazón y así como la iglesia cristiana, la iglesia primitiva comenzó un ministerio importante donde las personas vivían en torno al Evangelio, que es vivir en torno a Jesucristo, también ellos determinaron un cuidado único y daban todo lo que ellos tenían en la causa del mensaje de Jesucristo. Para comenzar este tema, quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia. Tu Biblia en el libro de Proverbios,
en el capítulo 3, Proverbios 3, 9, que dice así: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3:9. Con este texto de base, con este texto clave, quisiera comenzar este mensaje, pero también pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que nosotros podamos asumir un compromiso con el Señor en cada uno de nuestras dimensiones, en cada uno de los aspectos, y por qué no decir también en apoyar el ministerio de aquellos que están obrando por el Señor y están dando su vida por el Evangelio. Así es que te invito a que podamos orar y pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él nos lleve a toda claridad y a toda verdad. Querido Señor, te agradezco en primer lugar lo bueno que eres tú, Señor. Gracias por permitirnos utilizar estos medios para presentar la palabra, Señor. Presentar un mensaje, más allá de leer o presentar algún texto bíblico, un versículo, lo que queremos presentar es un mensaje de amor, un mensaje de esperanza y un mensaje que se relaciona y que nos obliga a nosotros como cristianos, como miembros y siendo parte del cuerpo de Cristo, de cumplir con la comisión que tú nos dejaste hasta que tú volvieses por segunda vez, que es preparar un camino para tu segunda venida a través de los dones espirituales y a través de todo lo que esté en nuestras manos por hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender tu mensaje y también poder ayudar, aportar y ser parte de esta obra que tú nos invitas, Señor, a través de la gran comisión. Señor, todo te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos llegado a lo mejor en este punto desde el compromiso a dedicarnos a comprender cómo debe comportarse también un cristiano en relación y en esta dimensión con el respeto y con el cuidado y con el autocuidado que podríamos mencionar de los recursos que Dios nos da. O sea, nuestras, nuestras finanzas, aquellos aspectos económicos que debemos ser responsables con el Señor, porque nosotros somos llamados a ser mayordomo de todo lo que Él nos da. Por lo tanto, debemos recordar que todo lo que Dios nos ha dado le pertenece a Él. Eso es lo primero que tenemos que mencionar. En este caso, solo somos sus buenos administradores. Solo somos aquellas personas que administran los recursos del Señor en cada una de las posiciones que tú y yo y cada uno de los que pueda escuchar este mensaje nos llama el Señor a poder ser mayordomos de lo que el Señor nos da, mayordomo de nuestros recursos, mayordomos de nuestro cuerpo, mayordomo de nuestras finanzas, mayordomos de nuestro tiempo, mayordomos en cada una de las áreas y dimensiones que el Señor nos ha permitido estar. Ser buenos administradores. Eso o eso deberíamos ser. Por lo que debemos gestionar bien lo que nos ha confiado el Señor. La Biblia tiene mucho que decir sobre el manejo adecuado de nuestros recursos, de nuestras finanzas. Más de 2000 versículos bíblicos abordan una variedad de temas relacionados con este aspecto financiero. O sea, el Señor sí tenía una preocupación en dejarnos claridad acerca de este tema a través de distintos escritos, a través de los distintos profetas y de los escritores bíblicos que el Señor permitió que se confeccionara este canon bíblico. Imagínate, 2000 versículos bíblicos que abordan una variedad de temas relacionados con las finanzas. Las escrituras también tienen un fundamento práctico y preciso cuando se trata de una buena administración y de nuestra administración financiera. A medida que seguimos sus enseñanzas, también vamos prosperando.
Yo no quiero presentarte un mensaje de prosperidad, un evangelio de la prosperidad, una doctrina de la prosperidad, pero sí tenemos que mirar que el Señor nos ha dejado en este sentido bastante sabiduría para que nosotros podamos ser buenos administradores de los recursos que el Señor nos llama a ser mayordomos de ellos. Y cuando los ignoramos, muchas veces pagamos un alto precio y no vivimos quizás en este aspecto desde la prosperidad. Quizás es un tema muy manoseado y lo quiero tocar con mucho respeto y con mucho cuidado para que la gente que pueda escuchar este mensaje no se confunda. Yo no quiero transmitir un mensaje, como bien dije, desde una mirada desde la prosperidad y que no se confunda este sentido, porque muchas veces existen algunas personas religiosas, cristianas, que confunden esta situación, y esto viene desde la aparición e incluso del protestantismo. El discurso inicial del protestantismo tomó ese auge, un auge en relación con la prosperidad después del Lutero, Calvino, y se instalan las bases del protestantismo. En la Europa protestante se preocupó demasiado, hizo mucho énfasis en los recursos para demostrar que el protestantismo, las personas reformadas, eran las que estaban siendo bendecidas a diferencia de los que estaban en la iglesia tradicional, la iglesia católica. Y quisieron poner el énfasis ahí. Pero también no es ese el sentido. Quiero comenzar con este aspecto de que el Señor nos va a proveer y nos va a ayudar, así como Él cuida de las aves del campo, está siempre relacionándose con nosotros en aquel punto. Muchas personas atribuyen el valor del dinero a lo que pueden comprar simplemente en este sentido, pero si el dinero se ve solo por lo que podemos acumular con él, el cristiano puede erróneamente dejarse llevar por este deseo vacío de tener más, más y más. Y esta es la crisis en la que vivimos hoy. La obtención o la ostentación de tener ha tragado a las personas de nuestra generación. Hoy todos persiguen el celular más costoso, la cartera más fabulosa, el auto más lujoso, los zapatos más costosos, el restaurante más elegante, y luego se publica en las redes sociales para celebrar esa ostentación. Y esto es muy peligroso porque acumulamos deudas, dejamos de cuidarnos a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Y lo peor de todo, dejamos de servir al reino de una manera verdaderamente generosa, como vimos, como lo ha desarrollado la iglesia primitiva. Y esto es algo que ya mencionamos en más de una oportunidad. Todos los que habían creído en el Señor estaban juntos y tenían las cosas de una manera unánime y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades, vendían sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando de esta forma, unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en sus casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor, es algo que he puntualizado quizás en los últimos mensajes, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto lo presenta el libro de Hechos en el capítulo 2 versos 44 al 47. El materialismo que nos hace sentir bien solo si acumulamos bienes materiales, es decir, en este sentido, lo que el dinero puede comprar. Es una trampa muy atractiva y tentadora.
Alertados por las enseñanzas bíblicas, podemos entender que el materialismo no es más que la cosmovisión que coloca la acumulación de cosas materiales como un punto y como aquel punto culmine más alto del interés privado y corporativo. La búsqueda de la riqueza es vista como un objetivo principal del materialismo. El punto es que esto está totalmente contra el principio eterno de la palabra del Señor. No, el Señor nos dejó principios fundamentales, porque muchos cristianos dicen que aman a Dios y confían plenamente en Él, pero en su vida diaria muestran mucho más confianza en una cuenta bancaria que acumularon, en la casa que construyeron, en el trabajo que tienen, que el poder depender y confiar verdaderamente en Dios. Es decir, están apegados a aquellos recursos temporales, a aquellas cosas materiales y no están con su corazón puesto en aquello que es eterno. Por esto necesitamos transformar nuestra mente, como bien lo dice el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así lo presenta el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12 en el verso 2. Es necesario comprender que nuestra felicidad, nuestra satisfacción física y espiritual debe estar puesta en Dios y en el servicio que tenemos hacia Él. El enfoque siempre debe estar en Él y no en nosotros mismos. He ahí lo peligroso. Y en las cosas que nos rodean muchas veces ponemos el foco en ello y nos olvidamos del Señor. Esto no significa que el dinero no tenga un valor, por supuesto que sí lo tiene, y es muy importante para que nosotros podamos vivir, pero el dinero es solo un medio para vivir y no es un fin. Muchas veces, e incluso en aquellos aspectos espirituales, ponemos el énfasis en los medios y no en el fin que es nuestro Señor Jesucristo y estar con Él por la eternidad. Nos olvidamos de aquellas cosas. En otras palabras, vivimos, trabajamos y ganamos un sustento, ganamos un dinero para cumplir la misión que el Señor tiene para nosotros, lo cual es totalmente diferente de vivir y trabajar para tener solamente recursos para nosotros mismos. Cuando nos enfocamos en el dinero, caemos en la tentación que Jesús comentó en el mismo Evangelio. Ningún siervo puede servir a dos señores, nos dice Lucas en el capítulo 16, verso 13. Porque, ¿qué va a pasar? Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, y estimará a uno y va a menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor sí nos llama a usar bien de manera correcta los recursos financieros, nos invita a vivir dentro de un presupuesto, de tener un autocontrol, como lo expresa el libro de Gálatas, la carta que escribe el apóstol Pablo hacia Gálatas en el capítulo 5. Versículo 25, Él nos llama también a tener un autocontrol expresado en los frutos del Espíritu Santo, en el fruto del Espíritu Santo que el apóstol Pablo lo señala claramente ahí. El mayordomo responsable debe tener control frente a las tentadoras promociones y los deseos del consumo. Jesús mismo dijo, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene todo lo necesario y todo aquello que necesita para poder terminarla, para poder acabarla? Lucas 14, 28, el Señor Jesucristo nos dice claramente ese punto. Y en este sentido tenemos que tener un cuidado único con las deudas, porque muchas veces entramos a tener gastos que sobrepasan lo que nosotros podemos tener y sustentar. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él.
Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, nos dice Primera de Timoteo capítulo 6 versos 7 y 8. Además, se nos advierte, no debáis a nadie nada, sino al que podamos amarnos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo, ese ha cumplido la ley. Tema que también tocamos hace unos días atrás en mirando la relación en el libro de Romanos en el capítulo 13 versículo 8. Nuestra fidelidad primeramente debe ser con Dios y es por ello que el Señor nos llama a ser respetuosos, cuidadores, buenos administradores, buenos mayordomos, para que nosotros podamos cumplir con la administración financiera que el Señor nos ha dejado para que podamos vivir correctamente en Él. Que el Señor nos ayude a ser buenos administradores, a cuidar nuestros recursos, a no deberle nada a nadie, a cuidar lo que el Señor nos da y a través de nosotros, de nuestros recursos, poder ayudar al sustento de aquellos que están desarrollando una obra en el Señor por medio de el cuerpo de Cristo, la iglesia. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.